Sabemos muy bien que la naturaleza no es una persona. Por ende, no es ni un coach ni tampoco un psicólogo. Ahora, ¿qué se puede aprender de todas maneras? En este capítulo vamos a desarrollar los pormenores y por mayores que tienen que ver en el mundo del trekking, todo lo que se puede ir desglosando, porque es interesante entender que somos personas, somos humanos, y esa conexión con la naturaleza nos debería enseñar, porque hoy en día hay tanta gente que hace trekking, pero ¿por qué hay gente que quizás no aprende de la naturaleza? ¿Qué objetivo tienen? ¿Por qué no se aprende lo más mínimo muchas veces? ¿Y por qué hay gente que sí aprende? Entonces, vamos a ir no desde el lado científico, sino te voy a contar desde mi experiencia lo que yo percibo del mundo del trekking. Presentación y vamos entonces con este capítulo que me encanta porque tiene que ver con un poco de desarrollo o crecimiento personal. Que para mí es esencial, porque si vamos a hacer trekking también, ya que estamos, hacemos ejercicio físico, mental, y por qué no, crecer como personas. De repente, pandemia y explota luego de este tiempo complicado, de ese tiempo complicado de la pandemia, y todo el mundo sale a la naturaleza, unos a hacer yoga, otros a hacer trekking, otros a andar en moto, otros, no sé, a caminar con las manos, otros a volar con los codos. Y, a ver, déjenme decirles algo, explotó este mundo fantástico del trekking. ¿Y qué es lo que sucede cuando se masifica demasiado? Hay muchas cosas. No voy a ahondar en temas de grupos autoconvocados o gente que lo hace con profesionales, con guías, sino más bien desde el lado de cómo lo vemos al trekking. ¿Cómo lo vemos? Y no como un objetivo para ir a la Concagua, como bien podría decirse, o como un objetivo de recreación, sino ¿qué aprendemos en realidad? ¿Aprendemos algo o solamente nos desconectamos, nos desenchufamos y volvemos a ser las mismas personas? Conflictivas, puteriosas, impacientes, intolerantes. ¿Qué es lo que sucede? Y la respuesta está en que muchos tal vez lo ven como algo, como hice mención recién, como para, digamos, sacarse las ganas y estar ahí en la naturaleza. Y no voy al hecho de aprender de dónde viene el arroyo, cómo se llama el cerro, las historias de los paisanos, la cultura, el folclore, que esa es otra cosa, va por otro lado, sino que volvemos y rompemos con ese eje que, ¿te acordás de los viajes que decíamos vamos y volvemos siendo otros? Pareciera que en el trekking es al revés. Vamos, hacemos trekking y volvemos siendo los mismos. Entonces hay algo que no está bien ahí. Si en el viaje, por más que sea un viaje corto, volvemos siendo otros, ¿qué nos pasa cuando hacemos trekking y volvemos siendo los mismos? Porfiados, tercos, cabeza dura, cabeza de termo. ¿Qué nos sucede? A ver, tenemos que empezar a aprender con H en el medio. Es decir, absorber cosas que por ahí no las teníamos como algo natural, ya que hablamos de naturaleza. Entonces, qué mejor que empezar a inspirarnos en la naturaleza. Porque algo nos enseña, ¿o no? Si no, ir por ir no tiene mucho sentido, carece de sentido. Por eso yo creo que hay tanta desmotivación por ir a la naturaleza, porque no sabemos para qué vamos. Vamos solamente para ver un arroyo, una cascada, para ver un monte, para ver un árbol. En realidad deberíamos ir para aprender algo, para aprender la paciencia. Si una roca para constituirse lleva millones de años, y eso puede desde el lado nuestro entenderse como una paciencia para llegar a esa forma, ¿por qué nosotros no tenemos paciencia ni siquiera para algo que es muy efímero con respecto a la constitución de una roca?
Y lo que pasa es que nuestra mente es muy ruidosa también. Entonces nos hace ruido y nos hace ruido en el sentido de que no nos permite crecer. No nos permite desarrollarnos. Creemos que está bien que seamos así. Y en absoluto somos algo estanco. No somos algo lineal. Somos algo que va creciendo si queremos. Pero debemos tener apertura mental. Si no tenemos apertura mental y nos cerramos, no vamos a crecer nunca. Y ese es el problema. De 10 personas, lamentablemente, quizás 2 personas aprenden. O una, que es lo más pobre. O quizás de 20, una tiene apertura mental. El resto, las 19, vuelve y hace los mismos quilombos que quizás antes de hacer trekking. Se pelea con el vecino, se putea con el primo, se agarra las trompadas con la vieja. Entonces seguimos en el mismo bolonqui. Gente, tenemos que comenzar a entender que hacer trekking es algo muy completo. No es una boludez. No es una conexión o desconexión solamente. Si empezamos a entender este tipo de cosas, vamos a ganar muchísimo. Y vamos a entender por qué pagamos un trekking. ¿Se entiende? Disculpen el ruido, ¿no? Vale, despacito. Ahí está. Entonces, tenemos que dar puntapié inicial a esto que puede ser fantástico. Porque si no, posta, es ir y conocer la cascada Mehuenche, la cascada Cabeza de Novillo, el recodo, cara de nalga, y sí, llega un momento que quizás te desmotiva, porque ¿qué objetivo tenés como persona en ese aspecto? Solamente conocer, pero hay mucho más. Entonces, cuando empezamos a entender que hay mucho más, ahí podemos entender de que lo que estás garpando es bastante más. Pasa que también estamos en esta época donde pareciera que todo lo que uno hace es volátil, es efímero, volátil. Terminamos el trekking, por eso pasa también esto, termina el trekking y nos olvidamos. Nos acordamos de algunas cositas que hicimos, tal vez un poquito más con este chabón, un poquito menos con este. Nos olvidamos y si bien tenemos que dar vuelta a la página y continuar con nuestras cosas de la vida, pareciera que nos olvidamos demasiado. Nos olvidamos demasiado. Ese es el problema. Nos olvidamos, estamos en esta época donde todo tiene que ser rápido. Pum, 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 porque la vida es corta, pum, pum, pum. ¿Y qué aprendemos de ese pum, pum, pum? ¿Qué aprendemos de ese? Porque parecemos un flipper. ¿Ves la pelotita del flipper que va pegando por todos lados? Bueno, eso parecerá ser. Entonces tenemos que empezar a conectar desde otro lugar y no ser un flipper. ¿Sí? Aprender, cuando vamos a este pasito, aprender esto. Cuando vamos para acá, aprender esto. Y es un tema, me parece a mí, del mismo argentino o argentina, para no decir argentino hombre. Argentinos en general, que nos cuesta aprender. Nos cuesta entender que tenemos que aprender. Somos muy cerrados y más en esto en donde queremos solamente ir por ir. Es ir por ir. Ir porque nos llama la atención, porque nos cautiva, nos gusta, pero somos muy de goma con eso, muchas veces. Nos cuesta lo humano, nos cuesta muchísimo entender que somos humanos, que tenemos para crecer, que tenemos muchísimo para crecer. No somos robots, sino un guía que vaya con robots, que los programas como que van aprendiendo, y capaz que funciona más que el ser humano, que no lo comprende, no entiende por qué tiene que aprender. Y sí, somos humanos, tenemos raciocinio. Esto es lo que nos diferencia del mono, del tigre, del puma y de tantos animales. Es lo más lindo, lo más hermoso que tiene el ser humano, poder crecer, poder desarrollarse. Pero somos tan cuadrados con eso que creemos que solamente tenemos que ir a tomar un vinito, cagarnos de risa, o a veces también postas se van a cagar de risa, a boludear. Todo así lamentablemente. Ojalá posta aprendamos un poco más y dejemos de boludear con nuestra vida y podamos aprovechar, ya que si pagas, por ejemplo, un tour, o ponle que no pagues, que sea gratis, aprovecha y valora tu tiempo. No seamos de goma.
No seamos personas banales o que disfrutan solamente de momentos que deberían ser espectacular, hacerlos banales. Hacelo maravilloso. Hacelo, pero realmente gratificante. Y esa es la manera en que vas a aprender. Abrazo de gol y nos vemos en el próximo video.